Om Namaste, buenos días. Vamos a reflexionar un poco sobre ahimsa, la no violencia, tal y como se expone el Bhagavad Gita. La no violencia es uno de los pilares del Bhagavad Gita, pero no es su enseñanza principal, ya que ésta se expone sobradamente en otros textos sagrados hindús anteriores. Pero insisto, ahimsa es uno de los pilares sobre los que se construye la filosofía del Gita. Por ejemplo, en el verso 11 del capítulo séptimo, el yoga del conocedor del campo, vemos cómo se relaciona ahimsa con el yoga y el jnana, el conocimiento. Y os leo: la liberación del orgullo y de la pretensión, la no violencia, ahimsa, el perdón, la rectitud, la firmeza, la moderación, la inquebrantable devoción hacia mí por el yoga, todo esto es conocimiento, jnana, lo contrario es ignorancia, avidya. En la filosofía del yoga, el primer yama de los 8 pasos de Patanjali es precisamente ahimsa. Muchos de los otros yamas y también de los niyamas se derivan de ahimsa en pensamientos, palabras y acciones, y todos ellos deben formar parte del yoga. Para Gandhi la no violencia es, como hemos dicho, mucho anterior al Bhagavad Gita, pero sí que es una de sus pilares, pero, repito, no es una de sus conclusiones. Pensad que el Gita fue la inspiración de Gandhi en su visión de la no violencia, ahimsa, para lograr la independencia de India. Incluso para Gandhi pensaba que Sri Ramakrishna era una encarnación de la divinidad y un ejemplo de ahimsa. Os leo esta preciosa frase de Gandhi sobre Ramakrishna. Sri Ramakrishna era una encarnación de la divinidad. La vida de Ramakrishna ha sido una lección objetiva de ahimsa. Su amor no conocía límites geográficos o de ningún otro tipo. Que su amor divino sea una inspiración para todos. Gandhi nos explicaba también la relación entre ahimsa y la verdad. La verdad, satya, implica amor y la firmeza, agraja, genera la fuerza. Entonces comencé a llamar el movimiento indio Satyagraha, la fuerza que nace de la verdad y el amor o la no violencia, y de usar la frase resistencia pasiva. Sin ahimsa no es posible buscar y encontrar la verdad. Sin embargo, ahimsa es el medio, pero la verdad es el fin. Los medios, para ser medios, deben estar siempre a nuestro alcance, por lo que ahimsa es nuestro deber supremo. Preciosas estas palabras de Gandhi. El Dalai Lama lo explicaba de una manera similar o relacionada. Y en la ceremonia, cuando le entregaron el premio Nobel, decía: acepto el premio Nobel como homenaje al hombre que fundió la tradición moderna de la acción no violenta para el cambio del Mahatma Gandhi, cuya vida me ha enseñado e inspirado. La conversión, fijaros en esta idea que es maravillosa, de toda la meseta tibetana en una zona ahimsa, un santuario de paz y no violencia, donde los seres humanos y la naturaleza puedan vivir en paz y armonía. Qué bonito este concepto de una zona ahimsa. Todos nosotros deberíamos reflexionar sobre la potencialidad de esta idea. Comparto una reflexión de Swami Krishnananda sobre ahimsa y brahmacharya. Es esencial que tengamos en cuenta a los demás, porque también son personas. No son piedras, ni animales, ni árboles, ni sirvientes. Son tan valiosos e importantes como nosotros. Esa es la verdadera filosofía ahimsa, que los demás son como yo. Quienes más han desarrollado el concepto ahimsa seguramente son los jainistas, y es un pilar fundamental de todas las religiones asiáticas. Quizás la máxima expresión de ahimsa la encontramos aplicando la máxima o el principio de los zoroastras, ahimsa, pensamiento, palabras y acciones. Como resumen os diré que ahimsa sale muchas veces por el Gita, pero no es una de sus conclusiones, porque la ahimsa se había desarrollado mucho antes. Incluso el Gita plantea una solución a la ahimsa, es decir, en la batalla del Mahabharata, en la guerra civil entre Pandavas y Kauravas, Krishna le incita a Arjuna a luchar, es decir, a practicar la ahimsa, o sea, la violencia. Y es precisamente el Gita que da una solución practicar, a luchar con violencia, porque al fin y al cabo es lo que va a hacer Arjuna, a través de toda la pregunta sobre sabiduría del Gita,
pero sobre todo a través del Karma Yoga, de la filosofía Sankhya, del Jnana, del Bhakti y del Jnana Yoga. Bueno, resumiendo, Ahimsa es una preciosa palabra, todos la deberíamos incluir en el día a día de nuestras vidas. Muchas gracias, Namaste.